Imaginen esta escena. Una pareja desaparece sin dejar rastro. Las cámaras de seguridad los captan cruzando recepción. La segunda cámara los muestra entrando al ascensor. Y después de eso, simplemente se desvanecen. ¿Qué ocurrió? ¿Es posible desaparecer así, en el mismo lugar que llamas hogar? En febrero de 1995, el pequeño pueblo de Briar Creek, en el estado de Oregón, vivía días tranquilos. Se trataba de una comunidad con poco más de 9.000 habitantes, calles angostas y edificios de ladrillo que parecían detenidos en el tiempo. El crimen casi no existía allí, y por eso cuando la joven pareja formada por Daniel Harper, de 25 años, y Emily Rowland, también de 25, desapareció sin dejar rastro, el caso sacudió a todos. Daniel trabajaba como asistente en una ferretería local. Emily era pasante en la biblioteca del condado. No tenían problemas con nadie, no tenían deudas, y vivían en un edificio relativamente nuevo, inaugurado apenas 2 años antes, The Pinewood Apartments, ubicado en la parte más modesta del pueblo. Era un edificio sencillo, 4 pisos, una recepción pequeña, un elevador que con frecuencia hacía ruido, y según se sabría después, solo 2 cámaras de seguridad instaladas, una en la recepción y otra frente al ascensor. La puerta trasera, que daba hacia un callejón con contenedores de basura y un estacionamiento sin iluminación, aún no tenía cámaras. Era una zona olvidada del edificio. La noche de su desaparición el clima había sido frío. No nevaba, pero el aire era tan denso que cualquier sonido se perdía rápido. Y aunque nadie lo sabía aún, esa atmósfera era el preludio de un misterio que pondría de cabeza a todo Briar Creek. El 8 de febrero de 1995, a las 7:14 de la noche, la cámara de la recepción registró el último momento verificable de la pareja. Daniel llevaba una bolsa de compras color amarillo de la tienda local Market Town. Emily cargaba su cartera de hombro marrón. Ambos caminaban tranquilos, conversando, sin señales de preocupación o prisa. Parecían simplemente regresar a casa después de un día normal. Esa imagen sería analizada cientos de veces por las autoridades, y más tarde se convertiría en la primera pieza de un rompecabezas inquietante. Cuando revisamos esa primera cinta, todo parecía rutinario. No había nadie siguiéndolos, no había discusiones, no había nada extraño. Era una pareja joven entrando a su edificio. Esas cosas no suelen llamar la atención, hasta que desaparecen. Un minuto después, la segunda cámara, la del ascensor, captó la siguiente escena. Daniel presionaba el botón del 4º piso. Emily revisaba su bolso como si buscara las llaves del apartamento. El ascensor se cerraba lentamente. Esa fue la última vez que se les vio con vida. No hay registro de que el ascensor se detuviera en otro nivel. No hay registro de que alguien más subiera con ellos. Simplemente llegaron al 4º piso. Y después, nada. La desaparición se descubrió recién al día siguiente. Emily no llegó a la biblioteca. Daniel no fue a la ferretería. Sus jefes llamaron a sus familias, pensando que quizá estaban enfermos. Nadie respondió. Horas después, la policía recibió el reporte formal. La puerta del apartamento estaba cerrada con seguro. No había signos de daño, ni desorden, ni indicios de lucha. El refrigerador tenía comida fresca. Los platos del día anterior seguían en el escurridor. Parecía como si ellos nunca hubieran regresado a casa. Pero las cámaras demostraban lo contrario. Yo regresé esa misma noche como a las 8. No escuché nada raro. No vi a nadie correr, nadie gritar, nada. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio, ahora que lo pienso. El edificio Pinewood, pese a haber sido inaugurado recién en 1993, tenía fallas estructurales.
Los constructores habían ahorrado en seguridad. Algunos departamentos tenían problemas eléctricos. El ascensor fallaba de vez en cuando y el sótano estaba siempre húmedo por filtraciones. Ese sótano se convertiría en una línea de investigación más adelante. Por ahora, el foco estaba en la evidencia visual. 2 cámaras, 2 momentos, ninguna pista adicional. Los detectives comenzaron a entrevistar a todos los residentes del edificio. Pero en un pueblo pobre como Briar Creek, la mayoría trabajaba turnos dobles y casi no pasaba tiempo en casa. Muchos ni siquiera conocían a Daniel y Emily más allá de saludarlos en el pasillo. Nadie había visto nada. Lo más desconcertante era la ausencia total de actividad. Para que 2 personas desaparezcan dentro de un edificio, algo tuvo que pasar. Y sin embargo, no había ruido, no había testigos, no había rastro físico. Es como si se hubieran desvanecido. Algunos vecinos mencionaron la puerta trasera. Era una salida poco usada. No tenía cámaras, no tenía alarma. Solo daba un callejón oscuro, húmedo, donde casi siempre se acumulaban cajas viejas y restos de madera. La policía la revisó a fondo. No había huellas recientes, no había marcas de arrastre. Pero sí había algo. La cerradura estaba vieja, floja. Cualquier persona con una palanca podía abrirla. Eso alimentó las primeras teorías. Esa puerta nos dio mala espina desde el principio. Era la única zona sin vigilancia, la única vía de salida sin registro. Si alguien hubiera querido sacar a la pareja sin ser visto, ese era el lugar. Pero había un detalle que no encajaba. ¿Cómo bajaron Daniel y Emily hasta la puerta trasera sin que ninguna cámara los grabara? Solo había 2 rutas posibles: el ascensor, las escaleras. Y según la cinta, ellos subieron en el ascensor, no bajaron. Entonces, ¿en qué momento desaparecieron? La prensa local comenzó a cubrir la historia. Briar Creek no estaba acostumbrado a misterios, y la idea de que una pareja joven pudiera desvanecerse dentro de un edificio causó miedo y especulaciones. Con el paso de las horas, la policía descubrió un detalle inquietante. El ascensor había tenido reportes de fallas leves los días anteriores: crujidos, vibraciones, demoras. Nada grave, según el técnico que lo revisó. Pero el inspector Sullivan no estaba convencido. Ese ascensor tenía algo raro. No es normal que 2 personas entren y no salgan. Revisamos el interior, el techo, el foso, nada. Pero aún así sentía que nos estaba ocultando algo. Mientras tanto, la familia Harper y la familia Rowland distribuyeron volantes por el pueblo. Los mostraban sonriendo, tomados del brazo, en una foto tomada apenas 2 semanas antes. Aún así, ninguno imaginaba que la respuesta al misterio no estaba afuera, estaba dentro del Pinewood Apartments. Tras 48 horas sin noticias de Daniel Harper y Emily Rowland, el Pinewood Apartments se transformó en el centro de una investigación frenética. Briar Creek, un pueblo donde rara vez pasaba algo grave, comenzó a llenarse de patrullas, cintas amarillas y preguntas sin respuestas. Los detectives sabían que las primeras 72 horas eran decisivas y ya estaban casi agotadas. El edificio, inaugurado en 1993 como una promesa de modernidad económica, era ahora el escenario de un rompecabezas inquietante. Solo 2 cámaras, un ascensor con fallas, una puerta trasera sin vigilancia y una pareja que simplemente había desaparecido dentro de su propio hogar. La policía amplió las entrevistas. Esta vez no se limitaron a los vecinos más conocidos, sino también a inquilinos solitarios, trabajadores nocturnos y personas que rara vez hablaban con otros. Fue entonces cuando surgió el primer testimonio extraño. Yo regresé del turno en la planta industrial como a las 11. El pasillo estaba oscuro porque esa lámpara del techo siempre fallaba. No vi a la pareja, pero escuché algo. Un golpe seco, como si algo se hubiera caído. No pensé nada en ese momento. Este edificio siempre suena raro. El detalle llamó la atención de los detectives. Un golpe en el mismo piso donde vivían Daniel y Emily. ¿Era una pista real o solo ruidos típicos de un edificio viejo?
A medida que avanzaban las indagaciones, más vecinos mencionaron sonidos irregulares, pero ninguno podía describirlos con precisión. Era 1995. La gente no estaba tan acostumbrada a grabar todo lo que escuchaba. El inspector John Sullivan ordenó revisar de nuevo el apartamento de la pareja, esta vez centímetro por centímetro. Encontraron algo que antes había pasado desapercibido: un pequeño rasguño metálico en el marco interior de la puerta. No parecía una herramienta grande, ni un intento de forzarla. Era algo fino, como si alguien la hubiera empujado con un objeto delgado. Eso abrió una posibilidad inquietante. ¿Alguien había entrado al departamento después de que la pareja subió? Cuando vi ese rasguño, supe que no estaba ahí por casualidad. No era desgaste natural, era reciente. Alguien había manipulado esa puerta, y si alguien pudo entrar, también pudo sacar algo. Pero algo seguía sin encajar. Si la pareja hubiera sido llevada por alguien más, la cámara del ascensor debería haberlos captado, o al menos alguien en las escaleras habría escuchado pasos o voces. Sin embargo, Thomas Caldwell no había visto a nadie en el pasillo. Y la señora Worsley del tercer piso tampoco reportó movimientos. Era como si el cuarto piso hubiera quedado suspendido en silencio aquella noche. Las autoridades comenzaron a explorar otra zona del edificio, el sótano. El Pinewood Apartments tenía un sótano amplio, diseñado originalmente como almacén para los residentes, pero casi nadie lo usaba. La humedad, el olor metálico y la falta de ventilación hacían que muchos evitaran bajar. Ese sótano conectaba con la puerta trasera, y aunque esa puerta no tenía cámaras, los oficiales se dieron cuenta de algo inquietante. Uno de los seguros interiores había sido cambiado recientemente. La cerradura de la puerta trasera parecía nueva, pero nadie en la administración del edificio reportó haberla reemplazado. Eso nos dio una sensación terrible. Alguien había querido asegurarse de entrar o salir sin ser notado. Si alguien había usado el sótano, era posible que la pareja hubiera sido llevada por ese camino. Pero de inmediato surgió la contradicción. La cámara del ascensor demostraba que Daniel y Emily habían subido, no bajado. Entonces, ¿cómo llegaron al sótano? Esa pregunta obsesionó al equipo investigador. Mientras tanto, las familias Harper y Rowland comenzaban a perder la esperanza. Los voluntarios recorrían los alrededores, bosques, caminos, riberas del río, pero no había ropa, no había huellas, no había testigos. Era como si la pareja jamás hubiera salido del edificio. La prensa local insinuó teorías peligrosas: un secuestro, una desaparición pactada, un vecino involucrado. Cada día sin respuestas aumentaba el miedo entre los residentes. Yo llevo 30 años viviendo aquí y jamás había visto algo así. Desde esa noche, mucha gente empezó a dormir con la puerta asegurada doble. Nadie quería pensar que el responsable podía estar dentro del edificio. La policía decidió entonces revisar la grabadora del ascensor. No solo el video, sino también el registro mecánico interno, las paradas, los tiempos, los sensores de apertura y cierre. Fue entonces cuando apareció una anomalía. El ascensor marcó una detención intermedia, entre el tercer y cuarto piso, durante 7 segundos adicionales. Pero en el video, la puerta jamás se abrió. Era como si el ascensor hubiera frenado a mitad del recorrido, sin razón aparente. Un ascensor no se detiene sin abrir la puerta, a menos que alguien lo manipule por dentro o que exista un acceso no autorizado. Ese dato cambió todo el panorama. No era un simple fallo, era algo más. Los detectives llamaron al técnico que mantenía el ascensor, Gerald Klein, un hombre de 58 años que llevaba casi 2 décadas reparando elevadores en todo el condado. Klein dijo que el sistema de Pinewood era antiguo, incluso para 1995, y que tenía una trampilla en el techo para inspecciones rápidas. Una trampilla que podía abrirse desde dentro del ascensor, pero también desde el piso superior, si alguien sabía dónde presionar. Eso generó una teoría aún más inquietante. ¿Alguien había accedido al ascensor mientras la pareja estaba dentro?
Yo siempre lo dije, ese elevador tenía una compuerta vieja. Cualquiera con herramientas básicas podía abrirla, pero nunca pensé que alguien la usaría para algo grave. El caso tomó un giro siniestro. Las nuevas preguntas eran más perturbadoras que las anteriores. ¿Quién conocía la trampilla? ¿Quién tenía acceso al cuarto de máquinas? ¿Quién podía manipular la puerta trasera sin dejar huellas? Las autoridades comenzaron a mirar con otros ojos a los residentes, y especialmente a un pequeño grupo que tenía acceso a zonas privadas del edificio. Pero antes de avanzar con sospechosos, se necesitaba una última pieza clave, un motivo. Mientras revisaban el sótano, los detectives encontraron algo inesperado detrás de unas cajas viejas. Un pequeño pañuelo de tela color beige. No tenía sangre, ni daños, ni marcas visibles, pero pertenecía a Emily. Su familia lo confirmó. Ese hallazgo demostraba que, de algún modo, la pareja sí había bajado al sótano, o que alguien había bajado algo de ellos. Era la primera evidencia física real en el caso. Cuando encontramos ese pañuelo, supe que Emily había estado ahí. Eso eliminó muchas teorías. La pareja no desapareció en el ascensor. Llegaron al sótano o fueron llevados allí. Y alguien, en este edificio, sabía exactamente cómo hacerlo. El caso Harper Rowland ya llevaba casi una semana cuando ocurrió el detalle que lo cambió todo. Mientras los detectives seguían enfocados en el sótano, la trampilla del ascensor y teorías cada vez más complejas, un grupo de vecinos comenzó a reportar algo inquietante. El agua del edificio tenía un sabor extraño. Al principio se pensó que era una falla de tuberías. Era un edificio barato, construido con materiales que a veces daban problemas. Pero los reportes eran insistentes, y el encargado decidió revisar el sistema hídrico por si había algún tipo de contaminación. Lo que encontraron fue algo que nadie estaba preparado para ver. En la azotea del Pinewood Apartments había un tanque de agua metálico, grande, oxidado por los años. El técnico notó que la tapa estaba mal colocada. Un olor extraño salía del interior. Y entonces se hizo el descubrimiento. Dentro del tanque, flotando en el agua oscura y contaminada, estaban los cuerpos de Daniel Harper y Emily Rowland. El pueblo entero quedó paralizado. El misterio ya no era una desaparición. Era un hecho imposible de ignorar. Nunca olvidaré ese momento. No estábamos preparados para eso. Revisamos sótanos, escaleras, trampillas, pero jamás imaginamos que estaban sobre nuestras cabezas, en el tanque de agua. El hallazgo generó una reestructuración completa de la investigación. Todas las teorías anteriores quedaban descartadas. Las supuestas fallas del ascensor, los ruidos, el rasguño en la puerta, la cerradura cambiada en la salida trasera. La policía terminó reconociendo que habían interpretado erróneamente varios indicios. Muchos eran simples daños habituales de un edificio económico, otros coincidencias y otros errores de mantenimiento mal registrados. Todo apuntaba ahora a un solo lugar: la azotea. El camino que la policía no había considerado de verdad. Un área sin cámaras, sin vigilancia, sin presencia nocturna. Y lo más inquietante, un área que la pareja sí solía visitar. Lo recordé cuando vi la noticia en la televí. Daniel y Emily siempre subían al techo algunas noches. Ella decía que le encantaba mirar las estrellas. A veces llevaban una manta. Pensé que la policía ya sabía eso. La declaración de Melissa cambió toda la narrativa. La pareja no había ido directamente al apartamento. No habían sido interceptados. No habían bajado al sótano. Habían subido a la azotea. Voluntariamente, como cualquier otra noche. La pregunta era: ¿quién los siguió allí? En ese momento estábamos convencidos de que el sótano tenía algo que ver. El pañuelo que encontramos parecía apuntar directamente a ese lugar, pero luego aparecieron indicios en la azotea
y todo se volvió aún más confuso. No sabíamos si la pareja había sido llevada primero al sótano y después a la azotea, o si estábamos interpretando todo al revés. Nada encajaba. La azotea del Pinewood Apartments tenía una salida sencilla, una puerta metálica que casi nunca estaba asegurada. Desde allí, el tanque de agua estaba a pocos pasos. Era posible que la pareja hubiera subido sin precaución y alguien los esperara o los siguiera. La investigación se centró entonces en quién tenía acceso libre a la zona. Así apareció un nombre inesperado: Kyle Merwin, vecino del tercer piso. Merwin no tenía antecedentes. No era problemático, pero cuando revisamos su apartamento, todo cambió. O siempre lo veía en la parte alta del edificio. Era extraño, sí. Pero con el tiempo todos nos acostumbramos. A veces incluso preparaba algo parecido a una parrilla, aunque nunca parecía causar problemas. Pero cuando encontraron los cuerpos en el tanque, pensé en él. No sé por qué. Simplemente fue lo primero que me vino a la mente. Kyle era un hombre de 29 años, introvertido, casi invisible para sus vecinos. Vivía solo, pagaba puntual, trabajaba por horas como ayudante en un taller de carpintería. Pero en su departamento, los detectives encontraron algo perturbador. Detrás de un armario viejo había una caja de madera donde guardaba varias fotografías de Emily, algunas tomadas sin que ella lo supiera. Pequeñas grabaciones de audio donde se le escuchaba nombrarla. Emily, my Emily, so pretty, so sweet. Objetos personales que no le pertenecían. Y lo más alarmante, prendas íntimas que Emily había reportado como extraviadas semanas antes. Todo eso, sin contexto, parecía la vida privada de un hombre obsesionado. Pero dentro del marco de la investigación, era devastador. El piso tembló cuando abrimos esa caja. Era evidente que no era una simple admiración. Esto llevaba tiempo. No sabemos cómo consiguió esas prendas ni cuándo, pero estaba claro que había entrado al apartamento alguna vez. Las preguntas surgieron de inmediato. ¿Kyle había seguido a la pareja hasta el techo? ¿Había tenido un conflicto con Daniel? ¿Había intentado acercarse a Emily? ¿Todo se había salido de control? Los detectives no podían afirmarlo aún. Pero había algo aún más inquietante. Los peritos concluyeron que mover 2 cuerpos hasta el tanque de agua no era tarea sencilla. El tanque era pesado, la tapa difícil de levantar, y la posición final de los cuerpos indicaba que se necesitó fuerza y ayuda. Eso abrió otra línea de sospecha. ¿Alguien había colaborado con Kyle? ¿Otro residente? ¿Alguien que hubiera querido encubrirlo? ¿O alguien que simplemente aprovechó la ocasión? El caso se volvía más oscuro con cada detalle. No podíamos cerrar el caso. Había demasiados cabos sueltos. ¿Lo hizo solo? ¿Por qué el tanque? ¿Cómo lo subió? Kyle no habló nunca. Ni una palabra. No negó ni aceptó. Solo se quedó mirando la mesa. Kyle Merwin fue detenido como principal sospechoso, pero jamás pronunció una confesión ni ofreció una explicación. Su silencio generó aún más especulación. Los vecinos comenzaron a recordar comportamientos extraños. Kyle subiendo escaleras de noche, murmurando solo en el pasillo, mirando desde la ventana cuando Emily pasaba. Todo parecía obvio en retrospectiva, pero nadie lo había advertido antes. La policía trató de reconstruir los hechos. Daniel y Emily llegaron al edificio. No fueron al apartamento. Subieron al techo a ver las estrellas. Kyle, obsesionado, pudo haberlo seguido. Algo ocurrió allí arriba, y las cosas terminaron en el tanque de agua. Pero faltaban pruebas concluyentes, faltaba un móvil claro y faltaba la explicación de cómo se realizaron los movimientos sin que nadie los viera. Además, seguía abierta la posibilidad de que alguien hubiese ayudado a subir los cuerpos al tanque. Alguien que quizá jamás fue interrogado correctamente durante aquellos primeros días caóticos. El caso tenía respuestas, pero también silencios. Al final, todo quedó envuelto en enigmas. Nunca supimos qué ocurrió realmente allí. Quizás Daniel abrazaba a Emily.
Quizá Kyle sintió celos o algún tipo de resentimiento. Lo que nadie entiende es cómo pudo enfrentarse a ambos. Pero de algo sí estoy seguro. Daniel amaba a Emily. Con el descubrimiento en el tanque de agua, el caso daba un giro oscuro y definitivo. Las teorías anteriores se desmoronaban, las pistas falsas quedaban atrás, y el edificio Pinewood se revelaba como un escenario mucho más perturbador de lo imaginado. El principal sospechoso estaba detenido, pero su silencio dejaba una sombra que nadie podía ignorar. La investigación aún no había terminado. El rompecabezas no estaba completo, y el cierre del caso, el verdadero cierre, requeriría un análisis final, uno que cambiaría para siempre la historia del edificio y del pueblo. El caso que estremeció a Briar Creek llegó a su punto más tenso cuando las autoridades, luego de revisar nuevamente cada paso de la investigación, descartaron las primeras teorías. No hubo fallas mecánicas, no hubo terceros desconocidos. Simplemente un error inicial que desvió todo. Con la nueva evidencia, el responsable quedó finalmente al descubierto. Cuando detuvimos a Kyle, una vecina nos comentó que él solía compartir sus famosas parrillas con Daniel. Por eso Daniel lo invitó un par de veces a su apartamento. Quizás durante esas visitas ocurrieron los robos de las prendas. Aunque no podemos afirmarlo con certeza. También existe la posibilidad de que todo haya sucedido mientras Daniel y Emily estuvieron fuera del pueblo durante su viaje de 3 días a California. Kyle nunca quiso hablar. Jamás dijo una sola palabra. Kyle Merwin, vecino del edificio. Un hombre solitario que desde hacía años albergaba un sentimiento silencioso hacia Emily. Un afecto oculto, casi obsesivo, que nunca confesó. Dentro de su vivienda encontraron fotografías de la joven, grabaciones de su voz, pequeños objetos que había tomado durante breves visitas en las que la pareja lo invitaba por cortesía. Nadie imaginó que ese gesto amable alimentaría algo tan retorcido. Se determinó que Kyle siguió a la pareja cuando subieron a la azotea a observar el cielo, como acostumbraban. Desde allí, los hechos se volvieron confusos. No quedó claro si actuó por impulso, por celos o por algún conflicto interno que venía arrastrando. Lo cierto es que fue capaz de llevar los cuerpos hasta el tanque de agua, quizás con ayuda, o quizás no. Él jamás lo explicó. Durante el juicio, Kyle no pronunció una sola palabra. Miraba al vacío, sin mostrar emoción, como si estuviera atrapado en su propio mundo. El jurado lo declaró culpable y fue sentenciado. Fue sentenciado a 25 años, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 15. Lo extraño es que nunca habló. Nunca explicó nada. En psicología criminal, esto tiene un nombre: silencio protector. Es un patrón donde la persona prefiere guardar toda la información, incluso cuando podría beneficiarlo, porque siente que hablar lo expondría más que cualquier sentencia. Y en su caso, ese silencio lo dijo todo. Fueron 2 juicios. 2. Casi no dijo nada. Se acogió a su derecho al silencio. Algunos vecinos murmuraron que quizá otro vecino lo había ayudado y por eso no hablaba. Todo resultó tan confuso que incluso hoy los hechos parecen un rompecabezas sin piezas claras. Pero lo más inquietante ocurrió después. Apenas 2 años tras ingresada al penal, Kyle falleció durante un altercado entre internos. Cuando revisaron sus pertenencias, las autoridades hallaron una carta arrugada, escrita a mano, una nota dirigida a Emily. No explicaba lo que ocurrió, no pedía que lo entendieran, solo decía: perdóname por todo. Nunca supe cómo detener lo que sentía. Más allá de eso, silencio absoluto. Kyle Merwin se llevó la verdad a la tumba, y el caso quedó marcado para siempre como uno de los más desconcertantes de Briar Creek. Durante los años que Kyle estuvo recluido, prácticamente no hacía nada y hablaba muy poco. Le pusieron el apodo de El Mimo, porque casi nunca lo veían hablar. También recuerdo que, en todo ese tiempo, solo un amigo fue a visitarlo en 2 años. Este caso nos dejó con más preguntas que respuestas.
fue un sabor agridulce. Al menos, la familia de Daniel y Emily pudo encontrar algo de paz al conocer al culpable. Pero muchas interrogantes quedaron sin resolver. Y probablemente nunca se sabría toda la verdad.